Hola, mi nombre es Kevin Acosta y junto con mis compañeros vamos a hablar sobre la obstrucción urinaria alta. Primero vamos a hablar un poco sobre la anatomía del aparato excretor. Vamos a tener que esta está formada por un conjunto de estructuras que van a producir y eliminar la orina del cuerpo. El aparato urinario entonces se va a dividir en dos partes, un aparato urinario superior que va a incluir los riñones y los uréteres y un aparato urinario inferior que va a incluir la vejiga y la uretra. Con respecto a los riñones, vamos a tener que estos son dos órganos macizos, uno derecho y otro izquierdo, situados en la región lumbar, uno a cada lado de la columna vertebral. Estos van a ser órganos retroperitoneales que van a tener una forma de habichuela. Van a presentar dos bordes, uno externo y uno interno, en cuyo borde interno se va a encontrar el hilio renal. Entonces, si realizamos un corte en el riñón en sentido vertical, vamos a observar que va a tener la corteza renal y una médula renal. En la corteza renal vamos a tener que es la porción más externa del mismo y tiene aproximadamente 1 centímetro de espesor y va a rodear la médula. Con respecto a la médula renal es la porción más interna del riñón y aquí vamos a encontrar las pirámides renales, que estas se van a unir con los cálices menores que van a estar distribuidos entre 8 a 10 por cada pirámide. Estos a su vez se van a unir para formar de 2 a 3 cálices mayores. Los cálices mayores van a confluir para formar la pelvis renal. Dicha pelvis renal entonces también va a desembocar en el uréter. Con respecto a la unidad estructural y funcional del riñón, vamos a tener que esta se va a denominar nefrona. Entonces, en cada riñón va a haber un aproximado de entre 1 a 3 millones de nefronas. Cada nefrona va a estar formada entonces por la cápsula renal, que esta a su vez va a estar constituida por el glomérulo y la cápsula de Bowman, los túbulos cortoneales proximal y distal y el asa de Henle. Con respecto a los uréteres, vamos a tener que estos son dos túbulos, uno izquierdo y uno derecho, que estos se van a comunicar entonces por su extremo superior con la pelvis renal y en su extremo inferior con la vejiga urinaria. Estos van a tener una longitud aproximada de 30 centímetros. Con respecto a la pared ureteral, está formada por tres capas. Una capa mucosa que va a tapizar internamente la luz del túbulo, una capa muscular lisa y una capa externa o adventicia. Obstrucción de las vías urinarias altas. Esta es una situación donde surge un impedimento a la hora de la evacuación de la orina. Esto puede suceder en cualquier punto de las vías urinarias, desde los cálices renales hasta el meato ureteral. Si observamos la diapositiva, encontramos 4 imágenes. En la primera, de derecha a izquierda, vemos una imagen donde transversalmente encontramos una línea roja. Ella nos está marcando la división de las vías urinarias superiores y las inferiores. Posterior a esto tenemos la etiología, la cual puede ser por causas orgánicas o por causas funcionales. Estas causas orgánicas pueden ser intraluminales, donde la obstrucción puede ser causada por litiasis, por un tumor en las vías urinarias, por cuerpos extraños o por una necrosis papilar aguda. Las intramurales se dan por malformaciones, ya sea una estenosis, un ureterocele o un megauréter. En la segunda imagen, en la diapositiva, podemos observar un megauréter. Luego están las extramurales, que pueden ser por lesiones vasculares, como lo son aneurismas aórticos o ilíacos, por cruces vasculares o por un uréter retrocavo, que lo observamos en la tercera imagen en la diapositiva. También puede ser por causas ginecológicas, donde esta obstrucción me la puede estar causando un tumor, endometriosis o embarazos ectópicos, que lo observamos en la cuarta imagen en la diapositiva. En el caso de que sea por causas gastrointestinales, puede ser por tumor de colon o por diverticulitis, y en el caso de que sea retroperitoneal, puede ser por fibrosis o por masas. Cuando las causas son funcionales, puede ser por alteración en el peristaltismo ureteral, el síndrome es un síndrome en la unión pielo-ureteral, o por megauréter. 2. Puede ser por alteraciones neuromiogénicas vesicales y disinergia. O 3. Por un reflujo vésico-ureteral. Posterior a esto vamos a encontrar la clasificación. Esta clasificación puede ser de acuerdo al momento de aparición, si esta es congénita o es adquirida, según la duración, si es aguda o es crónica, según el grado de severidad, si esta obstrucción es total o parcial,
y según el nivel de debut, ya sea una obstrucción en las vías urinarias altas o bajas, que en este caso estamos hablando de las altas. En cuanto a la clínica de estos pacientes, va a ser un dolor lumbar al momento de la exploración física en la fosa renal va a ser dolorosa. Estos pacientes también pueden presentar dolor en flanco, que puede o no estar irradiado hacia los genitales. Estos pacientes pueden presentar mareos, pueden presentar vómitos, cambios en el volumen urinario o en el volumen de la orina. Esto en caso de que ambos uréteres estén obstruidos. Este paciente puede presentar también el síndrome miccional, puede presentar hematuria, infección de las vías urinarias e hipertensión arterial. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, pues se hace con una buena anamnesis y una buena exploración física, además de un recurso muy importante como lo es la ecografía, a pesar de que la ecografía no puede ver el daño funcional en el riñón. También se le puede realizar a estos pacientes, en caso de no poseer este recurso, una rayos X simple, una urografía endovenosa, una pielografía retrógrada o una tomografía axial computarizada de abdomen. En el caso del tratamiento para estos pacientes, pues va a ser de analgésico, puesto que en algunos casos estas obstrucciones producen una dilatación y esta dilatación le va a producir dolor al paciente. También está recomendado abundantes líquidos, porque si una obstrucción, en caso de que sea por una litiasis, pues este abundante líquido me va a ayudar a que este lito vaya descendiendo. A este paciente se le da antibiótico-terapia profiláctica en caso de que me pueda desencadenar una infección de las vías urinarias. Este paciente, si se le hace la ecografía y resulta que no hay dilatación, pues a este paciente se le hacen otros estudios médicos. Si a este paciente me presenta una dilatación unilateral, tenemos que saber si este paciente es birreno o monorreno. En caso de que sea birreno, pues se le puede hacer una urografía endovenosa o se le puede hacer una tomografía computarizada. Ahora bien, si el paciente es monorreno o si tiene una dilatación bilateral, esto me va a conllevar a un fracaso renal. Si este paciente hace o tiene un fracaso renal, pues voy a tener que hacer una derivación de lo que serían las vías urinarias superiores, y esto es a través de una nefrectomía percutánea o una nefrectomía quirúrgica. O también se le puede hacer un cateterismo ureteral con una sonda doble J. Mi nombre es Daniela Belisario y continuaré con la exposición. La pielocalectasia, este es un término médico que es habitualmente radiológico, con el que se denomina la dilatación de los cálices renales debido a un aumento de la presión de las vías urinarias. Esto es debido a una obstrucción en cualquier parte de estas vías. Los cálices renales se ven aumentados de tamaño y puede llegar a comprimir el parénquima renal. La pielocalectasia se clasifica en 5 grados y esto dependerá del grado de severidad y de afectación del parénquima renal. Esta se puede ver a través de pruebas de imágenes, donde tenemos el grado 0, donde la pelvis está completamente normal, el grado 1, donde hay una leve dilatación, el grado 2, donde ya existe una dilatación de la pelvis renal, el grado 3, donde ya hay una dilatación de la pelvis renal con dilatación de los cálices. Y se puede ver que el parénquima todavía está normal, mientras que el grado 4 ya hay una dilatación tanto de los cálices como el parénquima renal. Para continuar, hablaremos sobre hidronefrosis. Etimológicamente vamos a dividir la palabra hidronefrosis en hidro y nefros, que significa distensión de la pelvis y los cálices renales por acumulación de orina. Los riñones se dilatan por exceso de orina que no puede vaciarse en la vejiga. Las causas de estas pueden ser obstrucción
o un reflujo vésico-ureteral. La hidronefrosis puede afectar a uno o ambos riñones. Con respecto a los grados de hidronefrosis, va desde el grado 0 a grado 4, tomando en cuenta la dilatación de la pelvis renal, los cálices y el grosor del parénquima renal. En el grado 0 vamos a ver un riñón normal sin hidronefrosis. En el grado 1, una pelvis renal levemente dilatada sin extasia calicial. En el grado 2, pelvis renal moderadamente dilatada con extasia calicial leve. En el grado 3, una pelvis renal grande, cálices dilatados con un parénquima normal. En el grado 4, la pelvis renal va a ser muy grande, cálices dilatados y un adelgazamiento del parénquima renal. En la hidronefrosis congénita tenemos el primer ejemplo, que es la vasopolar inferior, que es un vaso que nace de la cava y que va al polo inferior del riñón. Por lo tanto, pasa anterior al uréter y genera compresión, produciendo finalmente una hidronefrosis. Si este vaso que nace de la cava va al polo superior, no produciría una hidronefrosis porque no afectaría al uréter, no comprime al uréter, pero sí puede producir otra patología, como por ejemplo la hipertensión arterial. Tenemos otro ejemplo de la hidronefrosis, que serían las bridas de unión ureteropiélicas. Acá se producen son zonas de aponeurosis en la unión entre el uréter y la pelvis renal. Por lo tanto, igual se va a producir una dilatación de esta área, es decir, una hidronefrosis bien marcada. Tenemos otro ejemplo de las hidronefrosis congénitas, que sería la estenosis de unión ureteropiélicas. Acá normalmente hay mucha musculatura lisa, abundante musculatura lisa, pero cuando es patológico o cuando se presentan estos casos es porque hay ausencia de esa musculatura lisa o no hay suficiente musculatura lisa, y por lo tanto los movimientos peristálticos no van a ser continuos, y esto va a generar un remanso de líquido hacia superior o un acúmulo de líquido retrógrado, y esto finalmente va a producir una dilatación de la pelvis y de los cálices. Ok, continuando con la exposición, vamos a hablar con respecto de la etiología de la hidronefrosis dentro de su clasificación de adquiridas. En esta clasificación pues tenemos dos grandes vertientes, lo que sería por causas de cálculos o presencia de litiasis y la presencia de tumoraciones. Generalmente las litiasis para causar hidronefrosis se ubican en lo que sería la unión ureteropiélica, y la presencia infiltrativa de un tumor se ubicaría en lo que sería la pelvis renal. Sin embargo, hay otra subclasificación que ya no hablaría de adquiridas, sino sería una etiología funcional, en donde estas bibliografías hablan de la acalasia, en donde hay una disfunción intrínseca del músculo, el cual produce una disfunción y a posteriori una hidronefrosis. Ahora vamos a hablar con respecto a la etiología de la ureterohidronefrosis. En esta también tenemos dos vertientes con respecto a la congénita. Principalmente tenemos la presencia de válvulas ureterales y la presencia del uréter retrocava. Con respecto a la presencia de las válvulas ureterales, esto es un defecto de nacimiento en donde hay tejido embrionario que no ha sido absorbido, y el uréter retrocava, como pueden observar en esta imagen, generalmente lo observamos del lado derecho. Continuando con las causas adquiridas de la ureterohidronefrosis, vamos a mencionar a la litiasis renal y a la pielonefritis, que son enfermedades estudiadas anteriormente.
La tuberculosis se va a caracterizar porque es una enfermedad que donde cicatriza forma una fibrosis. Y esto puede desencadenar a una estenosis. Se da por esclerosis y se va a denominar microvejiga tuberculosa cuando se extiende hasta vejiga. En las compresiones por tumores vamos a tener al tumor del colon sigmoides, porque este es el único órgano que cruza los uréteres. Dentro de las grandes adenopatías vamos a encontrar a la enfermedad de Hodgkin y a la enfermedad ganglionar. Estas adenopatías se van a encontrar retroperitoneales. En los tumores de testículos, como la primera vía de metástasis es a nivel de los ganglios retroperitoneales. En las iatrogénicas vamos a tener que la más común es cuando se realiza la histerectomía. Como las arterias uterinas cruzan los uréteres, entonces el ginecólogo en una complicación al ligar la arteria liga también los uréteres. En la fibrosis retroperitoneal, esta es una enfermedad poco común y se da porque se va a formar un tejido fibrótico adicional detrás del estómago y los intestinos. Este tejido va a formar una o varias masas y son estas las que van a obstruir los uréteres. Buenas, mi nombre es Antonio Daya y voy a continuar con el seminario. Con respecto a los exámenes diagnósticos que vamos a solicitar, tenemos una hematología completa para evaluar la función renal, es decir, urea, creatinina, un análisis de orina para determinar si hay signos de infección o de cálculos que nos puedan estar causando una obstrucción, o el más importante, un examen de imágenes por ecografía, donde nosotros vamos a ver las distintas estructuras como la vejiga y el riñón para poder detectar si hay algún problema con ella. Entonces, con respecto a la dilatación del sistema pielocalicial, algo importante que hay que aclarar es que usualmente este sistema es una cavidad virtual. ¿Qué significa esto? Que en condiciones normales no deberíamos poder ver los bordes de la pelvis y las cálices en ningún corte, tal cual esa imagen que les coloqué ahí. Entonces, cualquier caso de hiperecogenicidad que nosotros veamos ahí puede verse a la grasa, a las paredes del sistema, a los vasos, a los linfáticos, entre otras cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hay una obstrucción urinaria, estas paredes se distienden por la orina acumulada y es entonces cuando poco a poco nosotros vamos a empezar a observar la anatomía de los cálices y las pelvis como una zona anecoica. Fíjense en esta imagen que les coloqué ahí. Sin embargo, otra cosa que hay que aclarar es que no toda dilatación pielocalicial es de naturaleza obstructiva. Nada más se reserva el término hidronefrosis para aquellos casos en los que hay evidencia directa o indirecta de una obstrucción. Cuando no hay evidencia de eso, entonces estamos hablando de una pielocalectasia. Entonces, ¿qué nos puede ocasionar una pielocalectasia? Bueno, puede ser a la diuresis abundante, a la pérdida de elasticidad de las paredes debido a un edema o un engrosamiento fibroso por procesos inflamatorios crónicos, también al reflujo urinario, entre otras cosas. Hola, mi nombre es Siria Domínguez y a continuación yo les estaré hablando sobre los exámenes y sobre la imagenología para el diagnóstico de la hidronefrosis. Lo primero que requeriremos es un recuento de leucocitos y un análisis en orina, para así verificar que no estemos ante la presencia de una patología de carácter infeccioso. Además, necesitaremos electrolitos séricos, nitrógeno ureico en sangre y creatinina para así ver cómo está funcionando el riñón. En cuanto a la imagenología, tenemos la ecografía abdominovesical. Ecográficamente, la hidronefrosis se va a reflejar como espacios anecoicos que van a sustituir a los cálices e infundíbulos renales. En la imagen inferior, de izquierda a derecha, veremos entonces que de izquierda hay una hidronefrosis leve, en el medio una hidronefrosis moderada, mientras que a la derecha vamos a notar una hidronefrosis severa. Podemos utilizar otros tipos de imágenes, como la urografía convencional, la resonancia magnética y el urotac. Anteriormente se utilizaba la urografía convencional, la cual se administraba de manera intravenosa un contraste, pero resulta que este es nefrotóxico, por lo tanto está ahora actualmente en desuso y ha sido sustituido por la resonancia magnética y el urotac, que tienen como beneficios que se puede ver las obstrucciones
que posteriormente dan las hidronefrosis. Además, debemos acotar que se podría utilizar la gammagrafía, pero esta no nos da una gran información anatómica, además de que es muy costosa. Hablemos ahora de cálculos renales. Es importante saber el tipo de cálculo que tengas porque va a ayudar a determinar su causa, así como también la disminución de su formación. Existen 4 grupos principales, dentro de los cuales están los cálculos de calcio, estrubita, ácido úrico y cistina. Los cálculos de calcio se forman a través del oxalato de calcio o el fosfato de calcio. ¿De dónde viene este oxalato? Diariamente se produce a nivel hepático, así como también se puede adquirir mediante la ingesta de algunos alimentos como cereales, verduras, frutos secos e incluso se encuentra en relación con algunos trastornos del metabolismo y personas que tienen un alto consumo de vitamina D. El fosfato de calcio se va a dar a través de algunos trastornos del metabolismo, tal es el caso de la acidosis tubular renal, así como también el abuso de algunos fármacos para tratar migrañas y convulsiones. Los cálculos de estrubita van de la mano con algunas infecciones urinarias, así como también la formación de esto es de forma muy acelerada. Tienen un tamaño muy voluminoso, como lo pueden observar. Y en cuanto a los cálculos de ácido úrico, la formación de esto es por pérdida de grandes cantidades de líquido, ya bien sea una diarrea, un síndrome de mala absorción intestinal, diabetes. Y aquí, dato curioso es que se encuentran algunas dietas hiperproteicas. En cuanto a los cálculos de cistina, se forman a través de una alteración en el código genético, en donde el padre transmite este gen de generación en generación. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Bueno, básicamente es algo muy sencillo. Este aminoácido se produce de forma excesiva formando cálculos, fenómeno conocido como cistenuria. A continuación aquí les dejo una descripción de algunos factores de riesgo para desarrollar cálculos renales. Nos vemos en otro video.